Lehendabiziko txispa edo 2016 urtean etorri zitzaidan, Maspalomas ere egin nuen bidaia batean, eta lehen osan deten bezala ere bai, hor nik nolabait ikusi nuen, giro bat, kontestu bat, interesgarri iruditu zitzaidana, baina ez nekan historiorik, eta gero gutxi gora bera garai berean edo irakurri nuen artikulu bat, hitz egiten zala pixkat, LGTBIQ+ kolektiboko jendea nola zahar-egoitzetan eta sartzen zianean askotan armairura itzultze ziala edo ez dutela beraien sexualitateari buruz hitz egiten, ez? Eta, bueno, hori izan zan pixka bat hasiera, ez? Orduan, okurritu zitzaidan nolabait bi realitate hauek, bai Maspalomasekoa eta bai erresidentzikoa lotzea edo uztartzea eta Vicenteren historioa edo garatzea, ez? Eta hori izan zan pixka eta hasiera. Pixka gazteleraz, bai, gazteleraz, bai. Sí, pues que la historia empezó en el 2016, que fue el primer año, como he dicho antes, ¿no? El primer año en el que fui de vacaciones a Maspalomas, y la realidad que me encontré allí pues me pareció muy interesante para mostrarlo en una película, ¿no? Pues es mucha gente mayor, con ganas de pasárselo bien, con ganas de divertirse, con ganas de disfrutar del sexo, de la fiesta. Pero me faltaba un poco un tema, ¿no? O algo con lo que atacarle. Y más o menos en la misma época leí algún artículo en el que se hablaba de la gente del colectivo LGTBIQ+, que cuando son ingresados en residencias de mayores, pues vuelven al armario, ¿no? En muchos casos, o no hablan sobre su condición sexual. Me pareció un conflicto muy interesante y un poco de la unión de esa realidad de Maspalomas y esa realidad de las residencias fue como fui desarrollando un poco la historia de Vicente, y ese fue un poco el origen. Aitor, seguís en la vuestra de dirigir juntos, ¿no? O sea, algunas otras veces está Jon, si estáis vosotros dos también, y cuéntanos un poco cómo hacéis en Moriarty. Gabon, guztioi, que antes no he comentado nada. Eta eskerrik asko zinemastea, gonbidatzeatik. Es más difícil explicarlo que vivirlo, sinceramente. Es porque, o sea, cuando lo explicas, sientes como que, bueno, no estás siendo del todo fiel a cómo lo hacemos. Bueno, es que desde que nos hemos dedicado a esto, desde el año 2000, lo hemos hecho de esta manera. Por lo tanto, no conocemos otra y se nos hace algo natural, digamos, trabajar de esta manera. Un poco por poner contexto. Empezamos en el 2000 haciendo cortometrajes, nos conocimos en una escuela de cine que se llama Salove, ya no existe, pero en una escuela de cine que estaba en Urnieta. Y ahí, pues nada, empezamos a hacer unos cortos en los que uno dirigía el guión que había escrito y los demás colaboraban en otros puestos de producción, ayudante de dirección y tal. Bueno, eso hasta ahí todo normal, ¿no? El tema es que luego la cosa iba rotando y entonces donde uno había sido director, en el siguiente corto el otro era director. Y el que había sido director en el anterior pues era productor o era bueno, pues otra figura, script o lo que sea. Y ese espíritu entonces, por un lado rotatorio y por otro lado colaborativo, pues ha llegado hasta hoy en día. Entonces, ahora mismo, bueno, somos 3 directores, ¿no? José Mari, Jon y yo. Y bueno, ¿cómo nos repartimos o cómo decidimos que cada uno se involucre en este proyecto tal? Normalmente suele haber una persona que suele traer una idea, en este caso en Maspalomas fue José Mari, y vimos claramente que ahí había una historia y teníamos que impulsarla y que José Mari tenía que escribir el guión, ¿no? Y luego viene el tema del comienzo del liderazgo de la persona que trae la idea, pero a partir de un momento entra otra persona, bueno, un poco para co-liderar el proyecto, para hacer de frontón, para dar, digamos, otra perspectiva distinta.
y por lo tanto, claramente, desde de esa colaboración surge algo seguramente más enriquecedor, ¿no? Porque al final, quieras que no, pues discutimos mucho y, bueno, cada uno, por ejemplo, en caso de Maspalomas, pues José Mari se trata una historia que yo creo que es bastante personal, pero por otro lado, pues yo desde mi desconocimiento del mundo de Maspalomas y de la historia, de la problemática de Vicente, ¿no? Esta persona que entra en el armario cuando entra en la residencia, pues podía seguramente aportar inocencia, frescura, pero también un poco preguntas a por qué esto, por qué lo otro, tal. Y estamos acostumbrados siempre a combinar esto porque creemos que discutimos muchísimo, muchísimo, pero a la vez de esa discusión creemos que surge una peli mejor de lo que hubiera sido seguramente si trabajáramos en solitario, ¿no? ¿Crees tú eso, José María, o qué? Al 100%. Bueno, hasta aquí, de momento, eso. Y luego, pues eso, ¿cómo combinamos? Pues en Marco estuvimos John y yo, pero en Lorea que estuvieron José María y John, en La Loga y Gunan también. Esta era la primera vez que John y tú. John y yo, es la En la trinchera y en la infinita trinchera los los tres. O sea, hemos probado todas las combinaciones. Y esta era la primera vez que José María y yo estábamos en ficción. Ya habíamos estado en Lucio y habíamos estado en la trinchera, pero con John. O sea, Cortometrajes en también. cortometrajes. Bueno, Cándido, o sea, bueno, la película comienza de una manera muy luminosa, toda la parte de Maspalomas, hasta que a Vicente le pasa lo que le pasa. Luego entramos en una parte oscura hasta que apareces tú. O sea, de repente eres la puta luz, Cándido. O sea, eres una cosa. Aparece tu personaje y de repente la película hace ¡ruah! O sea, cuéntanos un poco cómo te plantearon ellos un poco el personaje y cómo te metiste en el personaje, cómo lo creaste. Bueno, la luz venía dada, o sea, la luz estaba ya puesta, estaba allí. Había que ir hacia la luz me dieron estos dos compañeros, Aitor y José Mari. Ellos escribieron, ellos pusieron las escenas, ellos pusieron todo, escribieron, definieron el personaje, a mí me tocó encarnarlo. Creo que desde el primer momento creo que conectamos. A mí me gustó mucho ya el primer encuentro, José Mari, Héctor. Me gustó mucho, me diste mucha confianza y me hicisteis sentir que podíamos llevar este proyecto adelante. Me alegré mucho cuando al día siguiente, al poco tiempo, a los 2 días, me dijisteis que ese personaje tenía que hacerlo yo, que lo hiciera yo. Bueno, entonces ya me tocó mi trabajo en el que ya aportas primero yo, mi cuerpo, mi voz, mi sentir, mi manera de ser, enfocada a un personaje guiado por José Mari y por Aitor. 2 directores. Ellos han dicho su manera de trabajar. Les he escuchado atentamente, muy atentamente. Ellos son directores, yo soy actor. Ellos no saben qué es lo que sucede cuando un actor está sometido a 2. No sometido, no es la palabra, disculpar. Cuando está dirigido por 2. Qué miedo. Puede ser el sol, puede ser la luna, puede ser la luz, puede ser la sombra, pero en este caso ha sido una experiencia para mí nueva y muy positiva, muy interesante. Muy interesante porque hemos sabido entendernos los tres. Son unos directores que escuchan, con lo cual, pues,
escuchar significa considerarte. Tu manera de ser, tus ideas, tu sentir y tu manera de trabajar. Para un actor es vital, muy vital. Pero es tan vital como para el último actor, como para el figurante, que eso no lo saben todos los directores, porque no son actores. Los actores han de ser considerados, mimados, atendidos, pero hasta el último. Hasta el último. No se puede llegar hasta el último actor con un mensaje que le ha dado una tercera persona. Tiene que hacer caso. Yo estoy muy agradecido. Son muy buenos directores. Y así he llevado con mi experiencia, con mi saber, con mi sentir, con yo, muy bien guiado por estos dos señores. Y quiero decir otra cosa. Un personaje, el actor, encarna, aporta, pero habéis escrito vosotros, habéis definido, me habéis dado el personaje. Estoy muy feliz con vosotros, con esto. Eskerrik asko. Ani, bai, edo nahez duzuk hitz egin? Uste dut berdina esan behar dugu. Bai, ez? Bueno, azkenean Kandido egia da pelikula, ez lasai, pelikula prestatzen eginanean eta aktoretan pentsatuz, hau ez dakit Kandidok dakien edo ez, baina hasiera batean ez genekien pertsonaia gazteleraz izango zen edo euskeraz. Eta bi hizkuntzatan pentsatuz, Kandido zen gure aukeretako bat, ez? Eta gero ja erabaki zen pelikula, bere pertsonaia euskeraz izango zala, eta castingera etorri zanean izan zen atetikan sartu eta esan bera da Xanti. Hau ez da askotan gertatzen casting batean, baina Kandidorekin ala gertatu zen. Sartu zen eta sartu zen momentuan esan genuen. Bera da, ez dago dudarik, ez dago zalantzarik. Fue entrar y decir, entrar al casting y pensar, ya teníamos en la cabeza que podía ser él, pero fue entrar y tener una certeza total y absoluta de que era él Santi, no podía ser otro. De hecho, yo yo hacía un poco de Vicente. En ese casting tú estabas mirando, yo estaba... Él le daba la réplica en el casting. Y él yo le daba la réplica a él y lo tenía cerca a Cándido aquí. Hicimos la escena justo ese es que Jatuco, te tocó la chinita, ¿no? Y claro, yo lo tenía aquí a Cándido y dice, joder, hostia, es que es él, tiene que ser él, clarísimo. Barra egiten nuen ikusten ez, hau da Xanti, es que hau da Xanti, no hay otra. No pasa a menudo, no pasa a menudo. Hay tan claramente no. Normalmente no pasa, pero hay momentos en los que vibras y dices, es él. Y fue uno de los momentos. Eta gero rodajean ere, beak esan du oso ondo konpondu ginen, eta airean hartzen ditu gauzak. Bai, bale, oso ondo. Aktore batzuk behar dute testu inguru asko. Eta Kandido, Jose Ramon ere bai da pixkat, eman bitz, ez komplikatu niri. Hau da behar duguna, ez da hemen bideratuta. Eta hori ere eskertzen da. Bueno, ya está, estamos en sintonía y tal. Decía que el rodaje luego fue muy fácil porque lo pillaba al aire como Xanti lo pilla al aire, ¿no? A Xanti, el personaje, teníamos una máxima, él decía, es que a Xanti no se le escapa una. No se le escapa una. Cuando Iñaki está sirviendo la comida, Xanti se fija y le dice, ¿estás bien? Y tal, ¿has tenido una mala noche? Y a Cándido, actor, tampoco se le escapa una. Y estaba ahí. Fue fácil, no había que darle mucho mucho contexto. Era, esto ya lo había entendido bien, esta secuencia va por aquí y ya está. Sí, lo justo y eso como director también lo agradeces para que no estés ahí
soltando una chapada de... Y luego también, normalmente cuando hacemos una película siempre intentamos, pues primero leer el guión con ellos y un poco preguntarles, ¿tú cómo dirías esto? Porque tú cuando escribes el guión, pues a veces lo escribes de una manera, pero intentamos siempre darle un punto más orgánico a eso, ¿no? Y para eso les preguntamos mucho a ellos, entonces al final ellos acaban un poco coescribiendo los diálogos, ¿no? Porque lo llevan un poco a su terreno y en ese sentido también Cándido hacía muchas aportaciones, o sea, de, oye, he pensado aquí que voy a decir tal, o ¿qué os parece? O tal. Y la verdad es que en ese sentido también ha sido muy fructífero, ¿no? Trabajar con Cándido. En el caso de José Ramón, ¿también lo teníais claro? Bueno, también hiciste un casting bastante potente. Y luego también, claro, ¿cómo se adaptó José Ramón también un poco a hacer el tema, las escenas un poco subidas de tono y tal, ¿no? ¿Teníais coordinación de intimidad, estas cosas? Contarnos un poco, porque también eso puede ser una cosa interesante de comentar. Sí, bueno, José Ramón baita ere hasieratik izan genuen argi, bea nahi genula, ez? José Ramón kasuan ez zan castingik egin, osea, bera ikusten genuen, bere begiradan zegoen pixkat vulnerabilidadea, zegoen inseguridadea, pentsatzen genuen oso ondo zetorkiola Bizeteren pertsonaiari, orduan zuzenean joan ginen beraren gana. Eta bera oso inseguroa da, begirada bezala, eta pelikula azaldu aurretik ja esan zigun. Bueno, nik nahi dut zuek jakitea, nik ez detela prentsarik egin nahi, ze asko agobiatzen naiz, eta ez dut egin nahi. Hau argi eukitzen, ni gainea dislexikoa naiz, eta bueno, esaten zituen denbora guztian bere kontraargumentuak ateratzen, ez? Orduan, hau kontuan euki, ze igual nien naiz aproposen hau egiteko, eta ez guk zu nahi zaitugu. Si tú no quieres hacer entrevistas, no hagas, pero queremos que seas tú. Y bueno, al final tiramos para adelante. Claro, en esa reunión él estaba tan agobiado con lo de la prensa y tal y cual, que yo no me atreví a contarle, bueno, salvo la historia en trazos generales, no le expliqué que había secuencias sexuales. Entonces ya al llegar a casa le mandé el guión. Y le puse, bueno, José Ramón, lo único, mira, que no hemos hablado antes, pero hay unas escenas que bueno, que igual, pero bueno, tú léelo y todo es negociable, ya lo iremos hablando. Y bueno, ahora sigue tú. Que José Ramón respondió con, joder, he leído el guión, me ha gustado mucho, soy capaz de hacerlo, la emoción que transmite me ha emocionado, pero ¿qué hay del otro? Y lo otro eran las escenas de sexo, claro. Él decía, a ver, en vez de 7 no pueden ser 3, ¿no? Y bueno... Claro, veníamos de un José Ramón que había hecho Jaunda Jave, que había hecho Martín, que había hecho Vieta Bat, que era ahora el abuelo y que es de Irabaziarte. Entonces, claro, era de repente una cosa totalmente diferente y a lo que él no estaba habituado. Right. Entonces nos pidió un tiempo que tenía que pensárselo, habló con su mujer le dijo, bueno, pues tú verás, oye, o sea, sé qué necesidad tienes o tal, pues estás jubilado, estás tranquilo, tú verás. Pero él estuvo como un tiempo dudando, mes y pico, así, yo un mes y medio de cálculo. Pero había algo que le tiraba, le apetecía hacer, ¿no? Sí, luego también gente del entorno le dijo, jo, no puedes perder esta oportunidad, tienes que aprovechar y tal, y sí. Y yo creo que, bueno, fue muy importante lo que has preguntado, el tema de las coordinadoras de intimidad. Son figuras que son bastante recientes, o sea, es de unos pocos años para aquí. Son personas que te ayudan, digamos, a ensayar, coreografiar y acordar cómo van a ser las escenas de sexo. Porque para un actor, eso Cándido lo puede hacer mejor, claro, puede ser complicado y puede ser incluso agresivo, ¿no? Según cómo te lo planteas, ¿no? El rodar de una manera o de otra una escena de sexo. Entonces, gracias a ellas también yo creo que hubo como más... Para entonces ya José Ramón ya lo había decidido, pero
hubo como más facilidades, ¿no? Se ensayaron semanas antes las escenas con otros actores, muchos de los cuales son actores porno, actores reales que se han visto en estas situaciones y por lo tanto sabes que no se van a rayar. Esto fue una idea creo que de Ander, el director de producción, que creo que fue una buena idea porque te aseguras que esto va a ser así y así fue poco a poco. Luego a José Ramón le ayudó muchísimo que estuvieran Nagore, Cándido, Kepa, Sorión, gente, bueno, con Nagore y Sorión, pues sobre todo con Nagore ha compartido un montón de proyectos. Con Cándido ya había trabajado también y lógicamente también tenía relación, pero yo creo que su relación, él lo explicará, como la de Vicente y Shanti en el rodaje fue creciendo. Ahí hay una foto de los premios Feroz, que por cierto, Cándido ha ganado premio Feroz. Argazki badago superpolitia premio Ferozetan Jose Ramon Candidori musu bat ematen, ez da ikusi zuen. Baina oso polita eta bueno, yo creo que encarna muy bien lo que fue el rodaje y la relación de ellos en el rodaje, tanto el rodaje como fuera del rodaje. Y eso le ayudó mucho también a José Ramón a la hora de tranquilizarse y estar pues eso, con gente. Él siempre suele decir, si fuera gente de Madrid, yo no me hubiera atrevido a hacerlo. Sí, se hace como pequeño cuando le hablas de cuando venían los de Madrid y tal, siempre se hace como pequeño y dices, joder, pues no sé, no desmereces ante ellos, pero son cosas suyas. Sí, sí. Cándido, cuéntanos un poco con José Ramón el trabajo también, porque claro, tenéis muchas secuencias juntos. Y bueno, también eso, que os conocíais, lógicamente. Bueno, entre otras cosas, por un corto tuyo, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo y ante todo, es que somos actores. Es que empieza por ahí la historia. Que luego seamos amigos, que tengamos amistad, sí, ayuda. Pero es que somos actores. O sea, pero no somos actores de hace un día. O sea, yo llevo ya 45 años y él 50. O sea, que sabemos de lo que hablamos. Somos amigos. Y bueno, el hecho de ser actor también te lleva un poco a... Tienes que llevar inteligencia emocional y inteligencia de relación. O sea, un actor tiene que ser mejor que sea inteligente. No inteligente, digamos, o sea, pero inteligente de relaciones y de saber ver las cosas y qué es lo que has de trabajar y qué es lo que no has de trabajar. José Ramón y yo hemos trabajado muchas veces juntos, en teatro sobre todo y en algunas cosas en televisión también, pero nos conocemos hace 50 años. Jamás le perdonaría a José Mari, le perdonaría a José Ramón como amigo y como actor que negara a un personaje así. O sea, no puedes permitir que un actor, o sea, le cuestionaría 1001 vez y no se lo perdonaría. O sea, somos actores. Te ha llegado a esa edad lo mejor que te pudiera llegar. Aquello que cualquiera quisiera que le llegara. A mí también me ha llegado. Un gran personaje. O sea, quiero resaltar eso. Por otro lado, José Ramón es un gran actor. Vosotros lo sabéis. Pero lo sabemos no porque lo hemos visto. Porque lo hemos visto a lo largo de 40, 45 años. Ha estado protagonizando todas las series de Euskal Telebista una y otra vez. O sea que, decir que eso es una realidad. O sea, luego cada uno tenemos nuestros fantasmas, claro que los tengo yo. ¿Qué os pensáis? ¿Que no? ¿Qué pensáis? ¿Que soy Shanti? ¿O que soy Cándido? O sea, como cada uno, pero
hemos de ir adelante y para mí, o sea, claro, estamos trabajando Shanti y estamos trabajando desde Vicente. Bueno, estamos en el mismo sitio conviviendo. He de saber hasta qué punto me conviene estar aquí o estar allí, o estar enfrente o estar detrás o estar delante. Estamos a favor de la película y vamos a empujar la película. ¿Me voy contigo o me alejo de ti? Tengo que saber en cada momento. Pero lo mismo de vosotros y vosotros conmigo. Todo el mundo, o sea, has de ser. O sea, ¿me voy a cenar contigo o no me voy? Me interesa ir a cenar contigo y voy a ir a cenar contigo. Porque eso mañana vamos a trabajarlo. Pero vamos a trabajarlo no inteligentemente porque quedará algo. Algo de aquí, algo, o sea, que así. Pero mañana no, mañana es en el otro lado. Porque basta y porque al día siguiente tenemos que... O sea, tenemos que jugar así. Y en este caso, o sea, qué lujazo. Qué lujazo. Estoy trabajando con José Ramón, que lo admiro como actor desde siempre que lo conozco. O sea, qué lujazo. Un lujazo. Es un lujazo, es un pedazo de actor. O sea, pero hay que los que sabemos, sabemos. Se iban a cenar juntos en Orduña, hacían sus planes. En Orduña. Nunca he dicho estas cosas, ¿eh? Me están saliendo cosas que no sé si bien o mal, pero están demasiado íntimas, ¿eh? Me estoy descubriendo mucho, ¿eh? No, y una cosa que no hemos dicho de José Ramón, sí que es verdad que él al final del rodaje estaba, con todas las inseguridades con las que partió, estaba encantado y decía, ha sido la experiencia profesional de mi vida. Y eso era muy bonito de escuchar, ¿no? Porque para nosotros al final sabíamos que era una apuesta, para nosotros lo era, pero sobre todo para él, ¿no? Y ver que le había llenado tanto los maquilladores y tal, decían, o sea, el José Ramón que vino el primer día no tiene nada que ver con el del último día, ¿no? Porque realmente yo creo que a él también le ayudó a vencer miedos, se sintió como, y él lo dice en entrevistas y tal, se sintió muy orgulloso de haberlo hecho y de haber sido capaz, ¿no? de afrontar este proyecto que yo creo que para todo actor puede dar miedo. Si encima es un actor miedoso, como es el caso de José Ramón, pues todavía más, ¿no? Y sí, yo creo que le ha llenado. Bueno, vamos a dar paso a vuestras preguntas. O sea, abrimos los micros ahora para que podáis... Bueno, primero queremos saber la opinión de José Luis, de la peli. Después de todo lo que nos habéis... Está bien, José Luis. Está bien. Sí. Después de todo lo que nos habéis contado, lo primero que se me ocurre es agradeceros vuestra presencia, los tres. Además, ¿verdad que nunca nos han fallado? Nunca. Nunca nos han fallado. Habéis estado ahí en la presentación, en el coloquio, y nos habéis traído unas películas soberbias, además. Las últimas, pues qué sé yo, Lorea, por ejemplo, citar Lorea, citar La trinchera infinita, no sé, es igual, todas las vuestras nos han encantado. Y por eso, por lo primero, agradecer eso de todo corazón desde la Semana de Cine Vasco, que no hubiera sido la misma sin vosotros. Y luego decir pues que me encanta esa forma de entender la producción de películas de Moriarty. Me encanta lo que nos has contado, porque veo que hay un interés profundo de verdadero forofo del cine que disfruta preparando la película, buscando primero la idea, el guión, y luego entre todos, entre los tres, pues llevándola a efecto. O sea, que lo primero, que quede eso bien claro. Y sin vuestra presencia, lo repito, pues la Semana de Cine Vasco le hubiera faltado algo muy importante, como la película de esta noche, por ejemplo. Y puesto a hacer alguna pregunta, la primera que se me ocurre es, por preguntar algo, es, José Mari, ¿cómo hilaste
es ese guión tan denso y tan completo y tan profundo sobre un tema como es el de la homosexualidad, pero no la homosexualidad solo, sino la vejez, el mundo de la vejez, el de las residencias. Hablabas que desde el año 2016 que estabas preparándolo, pero he visto que han aparecido también cosas como, por ejemplo, el mundo del confinamiento, del COVID dichoso que tanto... ¿Cómo llegaste a meter tantas cosas y también dentro de la película? Bueno, a ver, realmente por empezar por el final, lo del confinamiento entró porque la primera versión del tratamiento, pese a que la idea y tal surgió en el 2016, realmente no me puse a escribir hasta el 2020 en el confinamiento. Sí que previo al confinamiento estuve reunido con una ex trabajadora de un grupo de residencias de Guipúzcoa, de la Fundación Matía, y bueno, le hice una entrevista en profundidad, pues preguntándole desde cosas más del día a día, del procedimiento de ciertas cosas, de cómo funciona cuando una persona entra en una residencia, de cómo funcionan las comidas, tal, todo. O sea, le hice, vamos, una entrevista en profundidad. Y también de un poco su visión sobre lo que eran las residencias, sobre lo que era la tendencia un poco pues en lo que era el servicio de las residencias, ¿no? Que estaba pasando un poco de unas residencias más basadas en el servicio a unas residencias más basadas en las personas, ¿no? Y el querer saber cuál es el proyecto de vida de una persona mayor, que una persona mayor, si no tiene un deterioro cognitivo, puede seguir teniendo un proyecto de vida, ¿no? Y el escuchar eso. Entonces sí que veía que había una tendencia hacia eso y intenté como integrar todo eso también en el guión, ¿no? Y luego también el tema un poco de la sexualidad en la gente mayor, ¿no? Y ella misma pues me explicaba cómo a veces pues los trabajadores de las residencias también se tienen que enfrentar a situaciones que están en cierta forma relacionadas con la sexualidad de los residentes y ahí ya te encuentras con ese mito que existe en la sociedad como que parece que los mayores no tienen sexualidad, cuando no es así, ¿no? Puede que haya gente que haya perdido su líbido y habrá gente que no, pero el deseo sexual sigue existiendo hasta que te mueres, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, ella me contaba la historia que aparece en la película de estos dos enfermos de Alzheimer que se encuentran en el hospital y empiezan a tocarse y no pueden dar freno a su pasión. Eso es algo que les pasó a ellos, ¿no? E incluso tuvieron que reunirse y decidir qué hacían y decidieron finalmente, después de comer, pues un par de horas o 3 horas cada tarde, dejarles solos en una habitación para que tuviesen su momento de intimidad, ¿no? Previo a hablar con los hijos de la residente, porque el residente era soltero, pero la residente había estado casada, era viuda, pero claro, los trabajadores les tenían que decir a sus hijos, bueno, está pasando esto, hemos pensado en dejarles un rato de intimidad. Claro, los hijos flipaban, decían, pero bueno, al final decidieron que sí, ¿no? Entonces, yo creo que se fue abriendo, la historia arrancó por hablar, digamos, de la historia de un señor homosexual que vuelve al armario cuando entra en la residencia, pero poco a poco se fue enriqueciendo con distintos elementos, ¿no? Entre ellos la propia sexualidad ya no relacionada con la gente y con los homosexuales, sino con la gente mayor en general, ¿no? Y bueno, ha sido un poco un proceso que parece que pueda ser largo y que costó dar con las claves, pero realmente es verdad que en este caso la primera versión del guión no difiere tanto de la última versión de guión. Hubo ahí una primera versión que, bueno, lo leyeron estos y les pareció bien. Luego ellos se pusieron a hacer marco, yo seguí escribiendo, pero hubo mucho prueba-error. Intentabas meter cosas, pero era un guión que era como difícil de equilibrar, porque en cuanto ponías demasiado peso en algo,
la atención se te veía, iba ahí y ya perdía un poco de importancia a otras cosas, ¿no? Entonces ha sido un trabajo de equilibrio. Y bueno, claro, yo escribí luego una versión mientras ellos hacían Marco, luego se las di a leer y decían, tiene muchas más cosas, pero no me llega igual. Entonces era como volver un poco atrás, ¿no? O sea, prueba-error, mucho. Vaya chapa. No, no. Y ya que también os tenemos ahí delante, creo que en alguna entrevista he leído que discutisteis también si hacer la película en celuloide 35 milímetros o en digital. Ahora que estamos en el tiempo de solo digital, ¿qué razones había ahí para que, entre otras cosas, porque hemos perdido el celuloide ya, ¿no? Bueno, esa fue la gran discusión que se dio en la fase de preproducción. El digital tiene muchísimas ventajas que el celuloide desde el punto de vista técnico y de producción. Es más barato, es, digamos que más seguro, porque físicamente el celuloide lo tienes que llevar a un laboratorio, en este caso era llevarlo a Roma, por lo tanto tienes el riesgo a que se pueda perder físicamente ese paquete que envías todos los días. Y es lo que he dicho, es más caro y a priori el proceso es más lento y tal. O sea, el tema es que las ventajas del digital son claramente objetivas y las ventajas del celuloide son subjetivas, porque realmente cuando tú estás viendo las pruebas, y esto lo hicimos, estuvimos probando, digamos, rodamos unas secuencias a 8 semanas vista del rodaje, pues rodamos unas secuencias en celuloide y otras en digital. Y según a quién le preguntabas, pues te decía, ya cuando ves la prueba, pues yo no veo diferencias. Hay igual en este plano, pero poco más. Y otros te decían claramente, pues sí, yo creo que está mucho mejor el celuloide y tal, ¿no? Entonces, o el digital. Entonces, era subjetivo, pero claramente las ventajas del digital eran objetivas, lo que he dicho. Las razones que he mencionado, ¿no? Entonces, ¿por qué decidimos hacer en celuloide? Pues porque creíamos, y ahí estamos, la discusión era José Mari, yo y el director de foto, Javier Aguirre, ¿no? Bueno, la primera razón es que el presupuesto veíamos que lo podía permitir. Sin duda, pero claro, porque si no hay presupuesto no hay tutía, no se puede hacer. Pero ya habiendo presupuesto, creíamos en nuestro debate, manejamos que a Maspalomas le podía dar algo especial a la película. Estamos hablando siempre de textura y de color. Por un lado, el celuloide te da como ese punto pues más colorido, pero también como una textura así como más, que le podía dar un punto más evocador a todo lo que es la parte de Maspalomas, de tal manera que cuando él estuviera en la residencia, cuando se acordara de Maspalomas, la evocación fuera como más potente, ¿no? Y por otro lado, en la residencia, que es donde más tiempo pasamos, prácticamente el 80% de la historia es en la residencia, creíamos que el celuloide le daba como más goshotasuna, más ternura, como más que quitaba un poco como diría, la aberración clínica, que quitabas un poquito esa frialdad, ¿no? Lo de siempre, una vez más, esto es muy subjetivo frente a tal. Los productores, como es normal, se fijan mucho en si te estás metiendo en un lío o no con esto. Y también si es mucho más caro o no. Entonces, hubo mucho debate durante varios días sobre si teníamos que ir hacia aquí o hacia allá. Y al final, entre los tres, bueno, había más dudas. Entre los tres decidimos, no, queremos apostar por el celuloide. Y bueno, pues ya está. Los productores es verdad que en ese sentido se portaron muy bien, lo aceptaron, lo asumieron y dieron su bendición. Pero bueno, ya por comentar, ahí hay una anécdota, y es que nos las prometían. Una de las razones que nos daban los productores para, entre otras cosas, aparte de que fuese caro o tal, era, nos decían, ya, pero puede pasar que lo que ruedes se pierda, el celuloide en esos envíos que
porque antes los envíos se hacían a Madrid, pero ya no hay laboratorios en España. Entonces, en esos envíos a Italia, y si, o sea, todos los días se pierden envíos en el mundo. Y dice, nosotros les decíamos, bueno, o sea, durante 110 años el cine se ha hecho en celuloide y no se ha dejado de hacer por esa razón. O sea, no vamos a... Ya, pero imagínate que se pierde el día del Winter Pride, que es el desfile que se ve al principio y que era un día único y teníamos que grabar ese día. Y joder, pero ya sería mucha casualidad que se pierda ese día, ¿no? de grabación. Pues pasó. El tema es que acabamos eufóricos ese día porque es el típico día donde empiezas a las 8 de la mañana y acabas a las 8 de la noche o a las 11 de la noche, con unos planos maravillosos, felices, y seguimos rodando Maspalomas, y estuvimos en Maspalomas 2 semanas. Ese fue el primer día. Ya cuando íbamos a coger el vuelo de vuelta, a las 2 semanas nos viene el director de producción y nos explica que lo que se rodó el día del Winter Pride se ha perdido. No saben dónde está. Intuyen, les han dicho que debe estar en un almacén en Coslada, pero no tienen ni idea. Esto era la UPS. Si hay alguien de la UPS, lo siento, pero digo, no, entonces hay un 0,001% de posibilidades de que te pase, porque va a pasar, y pasó. Y entonces... No, a la vez nos tranquilizaba porque nos decía, bueno, a ver, hay un trabajador que nos dice que le suena haberlo visto, tal, vamos a esperar porque puede que aparezca. Pero bueno, ya nos imaginábamos, siempre digo el mismo ejemplo, pero si os acordáis de En busca del arca perdida, hay un último plano en un almacén enorme, infinito, y un viejito llevando una caja. Pues yo me imaginaba una cosa así, dices, no vamos a encontrar eso seguro, porque estas cosas pasan. Y entonces pasamos como una semana más o menos como de mucha angustia, mucho agobio. Volvimos a rodar a Orduña, que es donde se rodaba la residencia, y estábamos compartiendo casa en Orduña, Aitor, yo y el director de producción. Y el director de producción durante la siguiente semana no decía nada. Y claro, había un elefante en la sala, porque sabíamos que si no decía nada era que los rollos no habían aparecido. Y era como... Y además yo creo que también como que él, porque él fue el que más sufrió, el pobre, todos los días discutiendo, tal. Había un punto de... Ya os dije que no se tenía que haber hecho celuloide, ¿no? Había ese punto también, ¿no? Y al final, afortunadamente, a la semana de saber nosotros esto, nos estábamos rodando en el patio de la residencia de Orduña, y nos viene el director de producción y dice, ya lo hemos localizado. Menos mal. Ya lo hemos localizado. Sí. Y luego claro, el equipo no se había enterado de nada de esto, entonces de repente nosotros nos pusimos a saltar, emocionados. Decían, ¿qué ha pasado? Como Kepa cuando mete un gol al Atleti. No sé cómo va, o sea que tengo aquí una angustia ahora de la leche. Y el tema es que entonces nos dicen los productores, ahora de vez en cuando te pueden decir, para que aprendamos ahora que ya no se puede rodar el celuloide. Y ya tenemos respuesta, ¿eh? Decimos, pues pon una puta GPS a la cajita. También es verdad. Y ya sabremos dónde estaba en cada momento. ¿Alguna cuestión tenéis por ahí? Hay muchas manos que se levantan. Pero estoy inventando porque con las luces no veo nada, pero bueno. Cándido se quiere ir. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Tenéis? ¿Queréis ir a ver la Champions? Como yo. Ya estamos en el capítulo de las batallitas. Vale, pues bueno, nada, pues vamos a darles un aplauso enorme a Casco. José Mari, a Cándido y nada, pues. Qué ricasco, José Mari. No os olvidéis de votar ahora, que tenéis ahí la urna ahí arriba. Y nada, que mañana os esperamos con la película Carmele de Asier Altuna, que también va a venir a presentarla. Es que ricasco. Es que ricasco sin astea. Sin emastea.